Estoy plenamente convencido que el mandamiento del diezmo en el Nuevo Testamento está en declaración implícita y las declaraciones implícitas también son vinculantes en cuanto a doctrina y fe. Si alguien me pide una cita textual en declaración explícita en el Nuevo Testamento sobre el mandamiento del diezmo, porque establecen ese criterio, si no aparece de esa manera, consideran que no es bíblico. Y es justamente uno de los argumentos que emplean los amigos que están en contra del diezmo. Pero si le demostramos que esos amigos tienen doctrinas hechas o reconocidas provenientes de declaraciones implícitas, les hace tener una doble moral o doble discurso. Como dice Thomas Warren, cito, a lo largo de los años he observado a muchos hombres que, cuando el razonamiento válido en relación con las premisas verdaderas justifica las conclusiones que desean mantener, aceptan con gusto y honran el papel crucial de la lógica, la implicación y la inferencia. Pero cuando tales razonamientos y premisas no justifican las conclusiones que desean extraer, se vuelven contra la razón diciendo cosas despectivas, no solo contra el razonamiento válido, sino también contra las personas que insisten. Fin de la cita. Explico de manera más sencilla lo que dijo Thomas Warren. Hay personas que tienen doctrinas no provenientes de declaraciones explícitas y cuando se les critica, se les hace la observación o se pone en duda lo que ellos defienden, entonces vemos defendiendo sus posiciones por premisas, usando la lógica, la implicación y la inferencia. Pero, siempre hay un pero, cuando ellos no están de acuerdo con una doctrina, exigen que aparezca en declaración explícita porque si no, según el criterio a conveniencia sostenido, pues consideran que no es bíblico. Eso es de doble moral, de doble discurso. Como dicen en Puerto Rico, hablan por los dos lados de la boca. Eso les hace intelectualmente deshonestos. Y puedo demostrar que cualquier religión cristiana tiene doctrinas provenientes de declaraciones implícitas de la Biblia. Las personas creyentes que atacan que el diezmo no es bíblico porque demandan declaración explícita en el Nuevo Testamento, las voy a colocar en este espejo para que vean si son honestos o no. La religión cristiana está dividida en diferentes facciones y doctrinas. Por ejemplo, unos son unitarios, otros pertenecen a una extensión de los unitarios y se les llama unicitarios, y otros son trinitarios. Pienso que los creyentes que están en contra del diezmo deben pertenecer a cualquiera de estas corrientes. Entonces, aquí va la pregunta para probar su honestidad intelectual y sobre todo, si se ama y busca la verdad. Si alguien le dice, por ejemplo, al unitario, la palabra unitario no está en declaración explícita en la Biblia. No dice jamás en la Biblia con palabras textuales que Dios es unitario. La Biblia dice que Dios es uno, pero con decir uno, eso jamás apoya de manera categórica que sea unitario de forma irrefutable.
cabe una posibilidad que el uno sea de esa unidad que quieren sostener, pero tienen que defenderlo por premisas. Y se le puede preguntar, ¿sabe la diferencia de unitario a uno? De la misma manera se le puede decir al unicitario, la Biblia dice que Dios es uno, pero con decir uno, eso jamás apoya de manera categórica que sea unicitario de forma irrefutable. Cabe en una posibilidad que el uno sea de esa unidad que quieren sostener, pero tienen que defenderlo por premisas. Y se le puede preguntar, ¿sabe usted la diferencia de unicitario a uno? De la misma manera, partiendo del mismo criterio, también es aplicado a los creyentes trinitarios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia en declaración explícita. No dice jamás en la Biblia con palabras textuales que Dios es una Trinidad. Esa postura se debe defender por premisas. Ahora, si la persona que sostiene que el diezmo no es bíblico porque no aparece en la Biblia en declaración explícita, pero sostiene que Dios, según la rama que pertenezca, que Dios es unitario o unicitario o trinitario, está demostrando que es deshonesto y que usan los criterios a conveniencia, pero no a base de la justicia. Cuando le convienen, defienden por premisas lo que a su juicio creen correcto. Pero cuando ese mismo criterio se usa para defender lo que ellos consideran incorrecto, lo rechazan totalmente. Eso demuestra deshonestidad intelectual, irracionalidad y lógicos. Bien vuelve a decir Thomas Warren, cito, aunque David Hume, un destacado filósofo de Escocia, dijo muchas cosas que no eran ciertas, también dijo algunas otras que son de gran valor. Entre las cosas valiosas que mencionó es que ningún hombre se vuelve en contra de la razón hasta que la razón se vuelve contra él. Dios creó a los hombres para que sean razonables, para que reconozcan y respeten la ley de racionalidad, es decir, para que saquen solo las conclusiones que justifiquen las pruebas. Fin de la cita. Exactamente. Ningún hombre, varón o hembra, se vuelve contra la razón hasta que la razón se vuelve contra él. Tienen doctrinas no provenientes de declaraciones explícitas, pero cuando el prejuicio, su creencia, se halla en tela de juicio, rechazan con el pretexto que no aparece en la Biblia en declaración explícita, haciendo notar que tienen una doble moral y cometen la falacia de la autoexclusión. A otros miden con un criterio, pero a sí mismos se excluyen de ese mismo criterio que han exaltado, ponderado. Ahora, voy a dar dos premisas y una conclusión. Voy a hacer uso de la herramienta del silogismo categórico. Voy a usar dos premisas y luego presentaré la conclusión o silogismo. Debo tener cuidado en la elaboración de las premisas para que estén bien formuladas cumpliendo las formalidades que exigen los catedráticos. Pero sobre todo debo esforzarme porque las premisas sean verdaderas, porque eso es lo más relevante en el silogismo, porque para derribar una proposición es demostrar que una sola premisa o la conclusión sean falsa. Ya con ello derriban el argumento. Premisa mayor.
todo levita era sostenido por diezmo, ofrendas y primicias. Pregunto, ¿esa premisa es falsa? No creo que nadie pueda honestamente derribar esta primera premisa, ya que está en declaración explícita en la Biblia. Podrían negarlo de manera contumaz porque no la quieren aceptar, y eso demostraría, si alguien mantiene esa postura, que el prejuicio le domina. Pero usando la lógica, el razonamiento y una interpretación sana de las Sagradas Escrituras, podemos sostener que esta premisa es verdadera. Veamos algunos pasajes bíblicos que nos llevan a inferir que todo levita era sostenido por diezmo, ofrendas y primicias. Números capítulo 18, versos 6 al 8. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Ahora, en Números capítulo 18, verso 21 y luego el verso 24 dice lo siguiente: Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en el verso 24 dice: Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Dios, por medio de Moisés, estableció que el diezmo era para los levitas porque no tenían heredad o propiedades, y además le era negado trabajar en otra cosa. Josué capítulo 13, verso 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Josué 18:7. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Esta primera premisa, el cual viene a ser la premisa mayor, no creo que tenga que detenerme mucho en defenderla y demostrar que es verdadera. Está en declaración explícita. Ahora, voy a la segunda premisa llamada premisa menor. Antes de afirmarla, voy a cumplir con el rigor que quien hace una afirmación debe aportar primero la evidencia, argumentar el por qué hace la aseveración. Vamos primero a un texto bíblico en el Nuevo Testamento o Pacto, y es 1 Corintios capítulo 9, verso 13 y 14. Dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primero hay que destacar que hay una declaración explícita, y justamente de las declaraciones implícitas
se extraen de declaraciones explícitas de la Biblia. La declaración explícita es que hay un mandamiento cuando dice, así también ordenó el Señor. Ahora, en el mundo cristiano, la Biblia es la autoridad final en cuanto a conducta y fe. Y es la misma Biblia que nos dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama al Señor. Eso es un mandamiento en la época de gracia. Dios ha ordenado que los ministerios de la gracia deben ser sostenidos de la misma manera que los que trabajaban en las cosas sagradas. Ahí ya no es una declaración explícita, sino implícita, y es la inferencia lo que nos hará llegar a una conclusión lógica. La declaración explícita es que Dios ordena. Si Dios ordena, es un mandamiento, que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Ahora, no identifica de manera explícita a aquellos que trabajan en las cosas sagradas cuando dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Tenemos que identificar quiénes son esos que trabajan en las cosas sagradas, los que sirven al altar. Quizás alguien pueda presuponer que, como la epístola iba dirigido a los corintios, un pueblo de origen gentil, pues llegue a la conclusión que se refería a los que servían en los templos paganos que había en ese lugar, debido a que esa era la referencia más cercana para ellos. Yo no creo que el apóstol Pablo estaba usando como autoridad los templos dedicados a dioses paganos e idolátricos. Además, que dice en el contexto, en el capítulo 9, verso 9, de la siguiente manera, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Pablo está usando de referencia y autoridad es a la ley mosaica, y por ende al templo judío. Ya presentado el argumento, puedo hacer con seguridad la siguiente afirmación y que viene además a ser la premisa menor. Es esta: todo ministerio de la gracia debe ser sostenido como los levitas. Bien, entonces el silogismo esbozado es así. Premisa mayor: todo levita era sostenido por diezmo, ofrendas y primicias. Premisa menor: todo ministerio de la gracia debe ser sostenido como los levitas. Conclusión: todo ministerio de la gracia debe ser sostenido por diezmo, ofrendas y primicias. Pienso que esto es un argumento válido. No se rompe ni una sola regla del silogismo categórico con este argumento. Esto es un silogismo del tipo universal afirmativo porque lleva la palabra todo. Entonces es llamada la primera figura del silogismo categórico, que es MP, SM, SP. La M representa el término medio, la P representa el predicado, la S representa el sujeto. Eso quiere decir que el término mayor es el predicado de la conclusión. El predicado del término mayor de este silogismo es sostenidos por diezmo, la ofrenda y primicias. Aparece en la premisa mayor y en la conclusión como clase predicado. En el término menor, el sujeto es la conclusión.
El sujeto es ministerio de gracia. Está en la premisa menor y en la conclusión como clase sujeto. El término medio se repite en las premisas. El concepto levita es el término medio y está situado en la premisa mayor como clase sujeto y en la premisa menor como clase predicado, pero nunca aparece en la conclusión. Entiendo muy bien que cuando uno trabaja con el silogismo categórico, uno debe tener en cuenta dos puntos para que sea irrefutable. Primero, que el argumento sea válido, y sostengo que ya cumplí con ese requisito. Lo he demostrado. Está bien esbozado el silogismo cumpliendo con las premisas y la conclusión según las normas establecidas. Segundo, que todas las premisas sean verdaderas, porque es importante el argumento, y esto consiste o se compone de varias proposiciones, algunas de las cuales funcionan como premisas, es decir, sirven como evidencias, y una funciona como la conclusión, es decir, se afirma que la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Eso es el argumento. También pienso que este argumento es sólido, porque también sostengo que aparte que sea válido, sus premisas son verdaderas. Así que hago una invitación a cualquier persona que crea pueda derribar cualquiera de las premisas y la conclusión que sostengo. Y la forma en que tenga mayor credibilidad es que se enfoque en demostrar que las premisas son falsas o no verdaderas. Porque si se enfoca a la forma en que está planteado el silogismo y no se enfoca a revisar si se tiene razón o no en las premisas, me va a dejar el argumento levantado, ondeando victorioso. Otra cosa, veo muchas fallas en nuestra sociedad latinoamericana a la hora de debatir. Pienso y preveo que algunas personas no se concentrarán en la propuesta que he realizado, sino que empezará a tocar otros puntos saliendo por la tangente y exhibiendo su poca cultura de debate. El título del mensaje, el diezmo en declaración implícita en el Nuevo Testamento o pacto. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.